Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias mil por esa preferencia que tienen para el desarrollo de nuestra agenda periodística de opinión y por supuesto las coberturas que son bien importantes de todos aquellos acontecimientos que están marcando la pauta en nuestro país. Desde los estudios centrales de Grupo Megavisión le doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos están sintonizando aquí y fuera y más allá de nuestras fronteras. Así es que desde ya, bienvenidos y gracias por ese voto de preferencia a nuestra transmisión. Hoy hemos invitado al comisionado presidencial de proyectos estratégicos del gobierno central, al licenciado Luis Rodríguez, con quien vamos a hacer una lectura de la situación de poderes de Estado. Vamos a hablar acerca de la apuesta estratégica para el desarrollo del país, el programa América Crece, el tema del puerto de la Unión y lo más reciente también, la llegada de una comitiva de una importante empresa coreana, ¿verdad?, que estará precisamente en nuestro país para hablar de nuevas inversiones. Así es que desde ya le quiero dar la más cordial bienvenida, Luis. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, es un gusto. Bueno, voy a aprovechar sin duda alguna en este análisis y en esta conversación de esta primera parte del programa, Luis, poder hablar acerca de esta situación de poderes de Estado. Ayer, por cierto, la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros emitió un comunicado en la cual destaca 4 aspectos relevantes. Uno, hemos tenido a la vista el contenido de la resolución de la Sala de lo Constitucional, por medio de la cual se admite la demanda de inconstitucionalidad contra el punto 4 del acuerdo emitido por el Consejo de Ministros en la sesión número 2, dice, ¿verdad? Por medio del cual se convoca a la Asamblea Legislativa a sesión extraordinaria para discutir el tema de la aprobación del préstamo para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial. B, que el órgano ejecutivo se ha mostrado en todo momento respetuoso del principio de separación de poderes como pilar fundamental del Estado constitucional de derecho, sin pretender con dicha convocatoria imponer la votación que le compete a la Asamblea Legislativa. Este es un punto bien importante en el análisis, sobre todo la discusión de que se genera con esta situación cuando se plantea que es una convocatoria que constitucionalmente, como bien lo reza el artículo 167, numeral 7 de la Constitución, corresponde al Consejo de Ministros convocar extraordinaria a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y en donde se resalta la convocatoria y no el término de que lleguen a votar, porque esto es lo que se está pidiendo. Este es el punto de honor que, por cierto, ayer con un pool de abogados lo teníamos en el programa de Ernesto López Radio. Un tercer elemento, las medidas cautelares decretadas por la Sala podrían dificultar el efectivo trabajo de este gobierno. Y 3, exhortamos a la Sala a que al pronunciar la sentencia definitiva que corresponda, tome en consideración los actuales intereses de la República en el tema de seguridad, a través de una interpretación que permita la adaptabilidad de la Constitución a las realidades del momento. Aquí está la esencia de este punto. A ver, Luis, sé que vamos a tener que hablar de este tema, no lo podemos ignorar, más aún cuando se trata de buscar allanar ese camino de desarrollo que el país requiere. Y para eso se necesita la armonía de los poderes de Estado para poder desarrollar una buena agenda que permita crecimiento económico, que permita confianza de inversionistas, y esos son aspectos que seguramente tú muy bien lo sabes. Sí, bueno, el comunicado, yo creo que el punto primordial de lo que habla el Consejo de Ministros y el señor Presidente de la República es sobre no quitemos el ojo ni el renglón en la seguridad. Sí. Por múltiples aspectos, es decir, el trabajar sobre el eje de la seguridad como un aspecto transversal en nuestra política pública. Tiene que ser obligatorio para todos, es decir, no es solo un tema de gobierno. De la Asamblea Legislativa tiene que ver también el tema de seguridad como un eje transversal
dentro de sus políticas y no decidir si ponemos una silla vacía o no, sino que enfocarnos en lo que realmente la gente necesita. En este caso, la seguridad se vuelve en un ente activador o en un punto activador del bienestar social, del desarrollo económico. Se convierte en un factor importante para tocar el tema de la desigualdad, de las necesidades urgentes de la gente, es decir, ya un aspecto mucho más completo alrededor de todo esto. Para el presidente de la República, hablar de seguridad sí, es hablar de la policía, es hablar de una fase 3 que es urgente, es hablar del tema de la prevención y la rehabilitación, pero también es hablar de que la gente tenga de una vez por todas un servicio de agua, y también comencemos a contrarrestar el tema de desigualdad por ese lado. La seguridad también es hablar de primera infancia y de cómo empezamos a trabajar un sector o una generación el que puede tener muchísimo potencial para más adelante el desarrollo social y económico del país. Para el presidente, la seguridad es tocar también el tema de las inversiones y de las relaciones internacionales, de revitalizar esas relaciones y de empezar a llevarlas a otro nivel, digamos ya mucho más estratégico y mucho más puntual a ciertos objetivos de país. Y en este caso, muy puntual, el tema de la discusión sobre la fase 3 y sobre que necesitamos un equipo de policías, de Fuerza Armada, bien equipados. Sistemas de vigilancia, ahí vas con sistemas de vigilancia, equipos de investigación, equipos de movilización. Son necesarias para garantizar una buena, por supuesto, digamos, inversión. Aquí ha sucedido históricamente una paradoja interesante, digámoslo. Primero, tenés la necesidad primordial de este país de trabajar una estrategia de seguridad. De seguridad para en pro de la seguridad gente, a la gente. En pro de la gente. Sabiendo que eso ha sido tu principal problema y el principal eje de trabajo, es decir, bueno, vamos a tirar esta serie de políticas y la mesa de seguridad y la mesa de la mesa, etcétera. Pero a la hora de actuar, la institución que va a poner el pecho, que va a poner la cara en función de la gente, no tenés por qué equiparla. Eso es totalmente contrario y ilógico a una política que en teoría deberías o debiste haber estado llevando por mucho tiempo. No, que hagan el aspecto disuasivo es importante para la ciudadanía y la policía tiene que encargarse de eso. ¿En qué vehículos? El equipamiento, la capacidad de investigación de la policía tiene que llevarse a niveles. ¿Con qué equipo? Sé que tu rol no es de manera muy concreta y per se en el tema de la seguridad, pero obviamente me estás planteando la necesidad de fortalecer ese eje transversal, ¿no? Correcto. Que de alguna manera representa la garantía de nuevas inversiones. Todas las instituciones de gobierno, en este caso, todas, llevan dentro de sus planes de trabajo ese componente, el ¿no? componente de cómo inciden ellos, sus proyectos y su acción en la seguridad, en todo aspecto. Claro, pero también es importante la estabilidad jurídica de un país, donde haya estabilidad, digamos, de respeto entre poderes de Estado, que quieras o no lo estoy diciendo yo, lo hemos visto manifestado con una preocupación de los diferentes sectores en nuestro país, como también de algunos organismos internacionales, incluso de algunos políticos estadounidenses, ¿no? Sí, bueno, el trabajo, aquí quizás lo voy a separar en dos cosas. Uno, el trabajo con los organismos internacionales, la empresa privada, embajadas, etcétera. No se ha detenido en lo absoluto. De hecho, haciendo un comercial, por ejemplo, desde hoy temprano enviaron una nota de parte de Hyundai Infraestructuras a través de nuestra embajada en Corea del Sur, de que viene ya una segunda, porque habían venido hace unos meses,
viene ya una segunda comitiva, esta vez de vicepresidentes de la empresa, para ya ver temas muy puntuales como infraestructura logística, infraestructura pública y desarrollo local. ¿Y por qué vienen? Y me encanta a mí que hablemos de cosas positivas para el país, créamelo, Luis. Creo que el desarrollo de un plan estratégico como el que a ti te ha tocado o te han encomendado, a mí me alegra colocarlo en primera instancia, exponerlo en una tribuna como esta, porque allá afuera hay mucha expectativa de padres de familias que están haciendo las mejores apuestas, los mejores sacrificios de aquellos jóvenes ilusionados, estudiando, preparándose, para que un día se tenga la oportunidad de poder establecer metas de vida y sabiendo que el componente del empleo es vital para ellos. Sí, ¿verdad? Porque nosotros, tú como funcionario, como profesional, yo te conozco como amigo que somos, sabemos cuánto nos ha costado, ¿verdad? Poder lograr establecer, digamos, este componente vital en nuestro plan de vida, el poder encontrar un trabajo, el poder desarrollar toda nuestra capacidad. Y así es el sueño de muchos allá afuera. Y para eso es importante tener digamos, como un ambiente favorable, y eso es precisamente de lo que estamos hablando, que vaya en consonancia, que en el país se logre pasar la página y entrar en eso que todos necesitamos. Pues anoche, por cierto, fíjate que tuve la oportunidad en el programa de radio conversar con el doctor Omar Pastor y también el doctor Nelson García. Tenía sus fundamentos jurídicos. También me acompañó Rafael Mengíbar, y Rafael como psicólogo hacía una valoración. Más allá de cualquier componente que no se puede menospreciar y valorar, yo creo que lo importante es bajarle volumen a la confrontación y entrar a una fase de entendimiento, pero sobre todo para que los salvadoreños ya no nos sigamos dañando entre nosotros mismos. Yo creo que eso es bien importante, sobre la base de encontrar la armonía de los poderes de Estado, que es un simiente fundamental en una democracia, y tú lo sabes muy bien, porque ambos hemos estudiado ciencia política y sabes que eso es vital en una democracia, ¿no? La armonía de poderes y el respeto de poderes. Lo que sucede es que también, en paralelo al tema de la armonía de poderes, debe haber también una armonía, una sincronía, me quieres decir. Sí, una compartimentación. Una sincronía. En el tema de la visión y lo que nosotros queremos para el país. Lo dice el comunicado, en el literal C, lo decía, las medidas cautelares decretadas por la sala podrían dificultar el efectivo trabajo, en espera que una interpretación inequívoca esta realice, pues en algún momento pueda afectar. Sin embargo, en el D, ellos dice el comunicado, exhortamos a pronunciar la sentencia que corresponde, tome en consideración los actuales intereses de la República. El tema de la seguridad es un interés de la República. Y se enfoca en el tema de seguridad. Ese tema, sea como sea, y hagan lo que hagan, ese tema no se le va a quitar al gobierno de la cabeza. Ese tema el presidente no lo va a dejar por muy sillas que pongan o quitar el gong, o sea, por todo eso que se haga, no es un tema que el gobierno va a abandonar, y el gobierno no va a abandonar a la gente. Lo que se está pidiendo ahí es que tengamos una conjunción en la visión de lo que el país necesita. No puede ser que el gobierno esté caminando en función de la seguridad, el presidente se mete directo, manejando el gabinete de seguridad, no puede ser que se meta de forma directa a manejar el gabinete, que con los recursos propios se estén logrando los resultados que se están logrando. Ayer de hecho fue cero homicidios, que se estén logrando estos resultados, que vayas encaminando al aparato del Estado a una estrategia que de una vez por todas logre equilibrar pesos dentro del tema de seguridad. Por un lado la represión, por otro lado la rehabilitación y la prevención, y por otro lado todo el trabajo que tiene que ver con disuasión. Y vas caminando y lo vas haciendo con tus recursos, y vas a la asamblea. Creo, yo me comprometo a sacar el número de visitas que ha hecho la gente del Gabinete de Seguridad a la Asamblea Legislativa, explicando detalle por detalle y coma por coma en cada convocatoria que se ha hecho,
y han ido con toda la disposición del mundo, porque sabemos que la gente eso es lo que necesita, y la respuesta permanente ha sido no, y darles largas, y bueno, veámoslo la siguiente semana, y la siguiente semana, y la semana después de la Semana Santa, y ya, o sea, no hay tiempo para seguir perdiendo el tiempo, si se quiere ver de esa forma. O sea, la urgencia de la gente de que esto sea sostenible, de que estos resultados sean sostenibles, debe escucharse y debe tomarse en cuenta. Y es algo de lo que menciona ahí. O sea, ok, bueno, nosotros vamos a respetar, pero no le quitemos el ojo a estas cosas tan importantes. No le quitemos el ojo a eso. O sea, nosotros vamos a seguimos, y ahí están los resultados. Seguimos teniendo las puertas totalmente abiertas a la empresa privada. Tenemos las instituciones que estamos trabajando junto con la empresa privada en pro de lograr desarrollo a nivel inmediato y de poder empezar a planificar una serie de estrategias para el desarrollo a nivel futuro. Estamos enfocados en el tema de la educación. Tuvimos hace una semana una comitiva técnica mi nueva escuela. De hecho, hablamos sobre mi nueva escuela, que ya entra como modelo latinoamericano para CEPAL, por ejemplo. Ya El Salvador tiene un modelo educativo, de tenemos que caminar en consonancia todo. Me gusta mucho el énfasis que hacen de que no puede ser que por un lado se estén haciendo o digamos dándole atención a una política urgente que resolver en el país, que es el tema de la violencia, y por otro lado tengas otros actores que no estén hablando el mismo idioma. Yo creo que allí ese es un punto bien importante del análisis que tú has hecho. Y ojo, para no perdernos un poco sobre la base del cual hemos iniciado esta conversación. Sí, porque tú no puedes establecer un plan estratégico de desarrollo si no tienes en consonancia, digamos, una voz orquestal que verdaderamente esté tocando la misma canción. Perdóname un poco el figurativo, pero es cierto, ¿no? Pero y quien te lo pide es la ciudadanía. No es un tema antojadizo, digámoslo así, claro, todos queremos del paz, gobierno, todos queremos, no queremos violencia, no queremos ver eso. El presidente, obviamente, esta cuestión, hay un tema de que la población te ha estado pidiendo durante años, a gritos ya, que trabajes de una vez por todas en algo de seguridad que funcione. Yo me recuerdo creo que se llamaba el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Creo que ustedes lo recordarán mejor. Sí, claro. ¿Cuánto planteaban ellos, por ejemplo, que el país necesitaba para que se arreglara el tema de la seguridad? $6,000 millones. El país necesita $6,000 millones para eso. ¿Con cuánto lo está trabajando ahorita el gobierno? Con el presupuesto propio. Y estás pidiendo el 1.8% de lo que se planteaba ahí para poder equipar a un cuerpo de agentes de la policía, de la Fuerza Armada, etcétera, que lo lógico es que quien vaya a dar la cara por ti es un elemento comparativo muy bueno el que tú has traído a colación. Si antes la proyección con el Consejo, con el plan de seguridad era proyectado y de alguna manera ilusionado con ese montón de dinero, hoy las cosas están cambiando, ¿no? Sí, yo recuerdo que y con poco dinero, me parece que es un buen punto de análisis el que tú estás haciendo. Recuerdo que cuando se veía eso, mencionaban es que esa cantidad es imposible, decían. Pero ¿será que no se ha logrado vender bien esa idea? Porque tú has puesto un punto elemental y te felicito, Luis. El poder hacer ese comparativo entre lo que se ha venido haciendo en los últimos años a través de este consejo, ¿verdad?, en la cual estaban representados por los diferentes sectores del país, pero proyectando una inversión millonaria, ¿verdad? Y ahora cuando tú planteas de que en 7 u 8 meses se han logrado resultados positivos y con pocos recursos, yo creo que es importante para poderlo analizar, ¿no? Sí, ¿qué habrá pasado? Digo, ¿qué habrá pasado en el sentido que no se ha vendido bien lo que realmente se quiere hacer? Lo que pasa es que dependes para todo este tipo Porque yo lo conversaba ayer con el presidente de la NET y me decía, nosotros creemos que se está haciendo buenas cosas en el tema de para todo este tipo de proyectos
recordate que siempre tiene que haber múltiples actores alrededor, claro, o generar una gran acción coordinada. Y te lo reconoce, ANEP reconoce sí, que... y cuando uno de estos te está hablando de otra cosa y su foco no es no es la seguridad y no es la gente, sino que su foco es, es su sobrevivencia, y hacer todo lo posible para sobrevivir en lo que les queda del periodo, cuando su prioridad es esa, obviamente te falta un eslabón para que todo este círculo de acciones, de trabajo, se cierre y se pueda llevar de la mejor manera. Ok, en este caso falta el que diga, que desgraciadamente es el que diga que los fondos se aprueban, siga trabajando. Falta ese. Tenés a una empresa con la necesidad de que dejen de extorsionarles, que dejen que los dejen entrar en territorios. ¿A ti te ha tocado enfrentar ese tipo de situaciones? Porque tú has sido un promotor de lo que realmente debería de hacerse acá en el país. Y creo que es un punto de honor que sale en la discusión. Sí, lo decimos con acción comprobada. Tenés también al sistema educativo, donde necesitas que los niños vayan tranquilos a la escuela y que te permita poder tener un proyecto integral de una vez por todas, que tenga que ver con infraestructura, que tenga que ver con movilidad, que las niñas puedan ir a la escuela de forma segura, empezar a tocar todo el tema del cuidado a la familia, y que de una vez por todas rompamos ese promedio de 6º grado de las niñas en la escuela, y pueda empezar a ver toda una etapa de desarrollo personal a toda escala en este sector en específico, que puedas tener una seguridad social de una vez por todas decente, que puedas llevar los servicios básicos a la gente, y todas estas cosas, todos estos actores que estamos ahí, y como gobierno que te toca articular, ahí te toca diseñar las acciones y las estrategias, que todo esto vaya caminando en armonía. Y en algunos casos tú decís, bueno, los resultados son estos, necesitamos más. Si tú quieres que esto sea sostenible en el tiempo, necesitamos más. Si alguien te dice, mira, no, ok, mira, aquí están los resultados, y los resultados se están comunicando, ¿qué más querés? Los mismos sectores privados, todos, con todos, creo que nadie puede decir que no, con todos nos hemos sentado a hablar específicamente de este tema y qué es lo que necesitan, para poder incrementar también sus inversiones, para poder trabajar más tranquilos, para poder liberar inversiones, llevárselas para un apoyo que nosotros podamos dar, y ellos seguir planificando sus crecimientos, para poder meter de una vez por todas a las pymes en todo este desarrollo y en toda esta dinámica de desarrollo, para poder traer empresas, tractores, tanto locales o de afuera, para que todo un sistema de desarrollo económico se active, para poder desentrampar de una vez por todas los 6-7 mil millones de dólares que estuvieron trabados por trámites durante muchos años, y poder empezar a liberar todo lo que es inversión local, para poder diseñar ventanillas únicas y poder trabajar con el sector privado de una mejor manera. Y lo que te piden de fondo es cómo está la seguridad. Tú vas con un inversionista internacional y te dicen... Lo primero que te pregunta es eso. Hace poco estuvimos con unos que sobre todo también por la mala imagen que tenemos fuera en ese sentido. En ese sentido. Entonces, si eso está, si para la inversión el tema de seguridad es clave, si para los niños el tema de seguridad es clave, como tú mencionabas, para la familia, claro, para el pequeño empresario, para el que va a emprender, para todo el país, el tema de seguridad es clave. Y hay un eslabón que te dice, no, eso no es importante. Lo importante es otra cosa. Ahí está la disonancia. Entonces ahí está la disonancia. Luis, entonces, solo para cerrar eso, porque te decía, soy un amante, un creyente, soy una persona que creo que debemos de voltear páginas y precisamente comenzar a construir, a reconstruir lo que se pierde. Nosotros, solo para cerrar ese ciclo, porque quiero hablar un poco de... solo un tema de cierre, disculpa.
Aquí hay un punto importante y lo reitero, que fue lo que mencionábamos al inicio. Y es que nosotros no vamos a dejar de trabajar y no vamos a dejar de estar haciendo las cosas que estamos haciendo y al modo que lo estamos haciendo. La puerta para la empresa privada sigue. Al modo que te refieres, al modo siempre respetando la ley, ¿no? Porque yo creo que eso es importante. Creo que la gente que ha llegado a nuestras oficinas o con quienes nos hemos reunido o con quienes hemos compartido actividades, creo que ellos entienden muy bien de lo que estamos hablando con el modo en que lo hacemos. Es modo puertas abiertas, es modo entiendo lo que me querías decir proactivo, entonces, con la misma comunidad internacional, todo lo que se ha estado trabajando, nosotros lo seguimos viendo bajo la misma dinámica y bajo la misma visión compartida, de que lo que importa acá es la gente y a partir de eso el desarrollo económico y social. Ayer estuvimos viendo unos temas de inversionistas con Estados Unidos, con el apoyo de la Embajada Americana, que hemos estado teniendo una serie de actividades con inversionistas para describirles cuál es la visión de país, con quiénes tienen que abocarse, cómo hacer para poder traer su inversión. Y toda esa dinámica para nosotros, sí, el presidente no va a parar y nosotros interesante. no lo bueno, vamos a hacer. Lo dejan bien claro, que respetan, entendería yo que este comunicado, del cual tomamos como punto de referencia, quiero mostrárselo nuevamente, que como punto de referencia en el análisis introductorio, porque vamos a hablar precisamente también de otro tema que es muy importante, y es esa necesidad de buscar crear una agencia de desarrollo en el país, contando con el auxilio de Harvard. Me parece que ese es un punto importante que no podemos soslayar esta mañana contigo. Pero preguntándote así brevemente, ¿en qué crees tú se puede capitalizar esta situación que hemos vivido? Bueno, yo creo que por un lado creo que a la gente le queda bastante claro que el trabajo del gobierno no va a cesar y que nuestro foco principal es la seguridad y que a partir de eso pues que se muevan otro tipo de cosas. Creo que está claro para la gente los resultados que nosotros estamos dando en materia de este tema. Creo que está ya claro tanto para los sectores diferentes, privados, comunidad internacional, etcétera, que con este gobierno se puede trabajar y se puede trabajar bien, y entendemos lo que necesitan, cosa que es muy importante, y entendemos lo que podemos trabajar de forma estratégica con otros países, que es también otro aspecto muy importante, y creo que está claro que el foco del presidente, y él lo dijo desde el inicio, yo voy a hacer lo que sea necesario para ayudarle a la gente, pues está al ojo de todo. Ok, la industria de cruceros es un generador potente de desarrollo, dices tú. Sí. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar acerca de la reunión con Anders Isen, ¿verdad? Sí, Isen. Que es es el vicepresidente de Global Technical Solutions. Sí, ¿verdad? Sí. Y vamos a hablar de esa estrategia de inversiones en infraestructura de cruceros en el país. Correcto. Interesante. Y por supuesto este tema de crear una agencia de desarrollo en el país, el cual busque generar de manera muy conjunta y articulada con especialistas de Harvard, de la Universidad de Harvard, un plan de desarrollo para el país. Interesante punto. Son las 6:59. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Vámonos, gracias a Sistema Fede Crédito, hasta el sector del Pedregal, para que usted tenga de primera mano esta importante arteria que conecta el sector de Ciudad Merliot, Santa Tecla, con lo que sería la Avenida Jerusalén y en la zona de los centros comerciales. Así está el tráfico, hay una carga vehicular, 7 de la mañana en punto, para que usted que nos va sintonizando en su automóvil a través de la aplicación Megavisión Go o en Facebook, pues usted tome en consideración que así está la carga vehicular en esta zona. No así, viniendo desde el sector de Naciones Unidas Redondel hacia lo que sería el sector de la avenida Silchupán. Así es que vámonos más a nuestro menú
de imágenes para que usted pueda apreciar. Vámonos hasta el sector del Boulevard del Ejército. Vámonos al famoso Boulevard del Ejército. Carga vehicular fuerte para conectar con el Arturo Castellano, Boulevard antes Venezuela, ¿verdad? No así el ingreso y la facilidad para transitar bajo esa conexión, así como también yendo hacia el oriente de la capital, Ciudad Crediza y también el sector de Soyapango. Toma en consideración estas imágenes. Gracias a Sistema Fede Crédito, gracias a usted por estar en sintonía de nuestro programa. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Como siempre, agradecemos de usted la fiel sintonía a nuestro programa. Luis, sostuvimos una reunión, dices tú, en tu cuenta en Twitter, con altos ejecutivos de la industria de cruceros en el país y particularmente te hiciste acompañar del secretario de Comercio, ¿verdad? Miguel Catán, la ministra de Economía, precisamente con autoridades de Royal Caribbean, ¿no? Sí. Que es una de las empresas navieras bien importantes de cruceros. Sí, bueno, tuvimos solo para colocar un poco en perspectiva este tema que me interesa que lo analicemos, que es el relacionado con la Universidad de Harvard. Sí, tuvimos una reunión con 3 vicepresidentes de Royal Caribbean. Básicamente es esta mega empresa de cruceros a nivel mundial. Creo que son la segunda o la primera más grande a nivel mundial. Donde obviamente ahí van varios componentes, quizás para ponerlo en contexto, los cruceros más pequeños que ellos manejan son de 12 pisos, ¿verdad? Un poco para poner en contexto, más o menos mueven unas 3.000 personas dentro de cada una, y es un segmento de poder adquisitivo en turismo muy importante, ¿verdad? Es decir, lo que un cliente de cruceros invierte en un país, gasta en un país una vez arriba, es superior a otro tipo de segmentos de turista, por lo que trabajar con estos pues amplía nuestro rango y nuestra capacidad de ingresos en el tema turístico, y modifica un poco la industria alrededor de esto. Dicho eso, pues tuvimos una reunión con 3 vicepresidentes. Uno, el vicepresidente global de soluciones técnicas. Por otro lado, el director de desarrollo de puertos, y por otro lado, el vicepresidente de relaciones con gobiernos. Por orden, por línea del presidente de la República, Nayib Bukele, dentro de todo el plan estratégico que se tiene en la franja del Pacífico, puertos, aeropuertos, tren, etcétera, nos pide que vayamos que busquemos a Royal Caribbean, que trabajemos con ellos y que llevemos una propuesta. Se preparó con el equipo con Federico Anliker, con el equipo del Ministerio de Hacienda, y nosotros ya un paquete de propuesta. Lo discutimos con Royal Caribbean más o menos unas 3 horas, viendo a detalle aspectos técnicos. Salieron cosas bastante curiosas. Ellos dijeron, y eso es un punto importante que valida un poco la visión del presidente, en el sentido de ser proactivos y no sentarnos en la silla a esperar a ver qué pasa en todo aspecto. Nos dicen, es la primera vez que viene un gobierno a proponernos algo. Y sí, hay un interés sobre trabajar específicamente en el área del Pacífico, y sí estamos interesados ahora en ustedes. Ellos tienen incluso la cualificación de lo que equivale a un salvadoreño, el trabajo de un salvadoreño en comparación a otros, no voy a decir qué países, pero y básicamente un salvadoreño te equivale a 4 de otro país, ¿verdad?
sea, nuestra capacidad de trabajar tiene incluso ese nivel de fuerza y es muy atractivo. Obviamente preguntaron por el tema de seguridad y hablamos con ellos de todo lo que se está haciendo. Se llevó un diseño ya de la zona donde podría estar las infraestructuras que se están proponiendo, que es contiguo al puerto de La Unión, que ya inició el tema de la infraestructura de ferry. Les pareció sumamente interesante y estratégico para ellos los proyectos que se están realizando en tema de tren y aeropuerto en la zona de La Unión. También para ellos esa relación de transporte multimodal. Suena atractivo por el tema de crucero, tren, correcto, y aeropuerto. Y ¿no? si estamos conectados con Guate, entonces ahí para ellos ya toda esa planificación les permite también planificar una posible inversión en el país. Estamos preparando la visita de ellos, creería que es en un par de semanas, con una agenda bastante interesante. Por un lado, la visita a las instalaciones de La Unión y los terrenos adyacentes. Por otro lado, una serie de firmas de convenios que se tiene ya establecido con ellos y que se están depurando. Por otro lado, la visita a ciertos ministerios, las reuniones con ciertos ministros que estarían trabajando y acompañándoles a ellos en el tema de inversión. Y por otro lado, la posibilidad de que se reúnan con el presidente de la República ya para entender la visión que se tiene de gobierno a partir del presidente en función de las inversiones internacionales. Lo que mueve esta industria en temas económicos es sumamente amplia, te genera miles de empleos de forma directa y quizás otro doble de forma indirecta, te activa otro tipo de industrias que hoy por hoy son pequeñas, al menos en esas zonas, activa todo el tema educativo también, porque los jóvenes tendrían que especializarse en este tipo de requerimientos que se vayan a tener. Por lo tanto, ese interés pues es sumamente valioso para el país, y esta visita pues evidentemente lo es. Seríamos prácticamente el primer país en la zona del norte de México hacia el sur de América con este tipo de inversión, cosa que nos pone en vanguardia nuevamente. Y por otro lado, existe también el componente de tener visiones conjuntas de desarrollo. Tú lo mencionabas hace un momento. Ellos de hecho decían, ¿y por qué teniendo tanto esa ubicación que tienen y tanto espacio en el mar no habían venido antes? Bueno, porque eran otro gobierno, era otra forma de trabajar, o era otra visión, o su presidente tenía, por lo que fuera, se les mencionó, ya estamos acá. Okay. Y hoy lo que queremos es esto. Y un punto importante es, digamos, la consecución de todas estas reuniones enfocadas en inversión que se están teniendo. Hace como 2-3 meses vino el primer equipo de Hyundai, por ejemplo, de Corea, que de hecho lo anunciamos aquí en tu programa. Claro, sí, recuerdo que lo anunciamos en primicia aquí en tu programa. Del tema que venía la gente de Hyundai, vinieron, se reunieron con el ministro de Hacienda, se reunieron con el equipo de Obras Públicas, es decir, tuvieron una serie de reuniones interesantes con el secretario de Inversiones. Hoy en la mañana avisaron que viene ya un segundo contingente, esta vez de alto nivel, para ver desarrollo local, para ver infraestructura pública y para ver infraestructura logística, específicamente ferry, tren, aeropuerto y metro. Por lo tanto, todas estas progresiones que se van teniendo en todo este proceso de atracción a la inversión, de atracción internacional, de la venida de empresas potentes mundiales aquí al país, a nosotros nos da satisfacción que estén caminando. Al final toca seguridad, claro. Al final toca inversión, al final toca educación, es decir, es todo, y ahí estamos caminando. Luis, háblanos un poquito de este plan que se trabajará de manera conjunta con la Universidad de Harvard, y sobre todo cuando se trata de establecer de manera conjunta
la formulación a partir de la formación de equipos de trabajo para poder establecer un plan de desarrollo y despegue económico para el país. Cuéntanos un poquito de las características ya de manera que podamos comprender mejor esta apuesta que me parece que también es muy importante cuando se trata de hablar de crecimiento económico, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo hemos hablado en otras ocasiones y de hecho lo hemos hablado bastante con la comunidad internacional, y perdón que haga un bypass por ahí, pero tiene relación. Hemos hablado bastante que pesa tanto y es tan importante el diseño de un modelo, de una planificación estratégica, así como también el tema de fondeo de los mismos. Es decir, una cosa no va a caminar sin la otra. El plan de control territorial, a pesar de tener obligadas todas esas limitantes, el plan está caminando porque es un buen modelo. Lo que te asegura un modelo es el éxito, independientemente de su situación o su contexto. Claro, lo ideal es que sea sostenible, y para eso sí se requiere también otra serie de modelos, sobre todo financieros, pero que te puede determinar el nivel de éxito que tú tengas en este tipo de cosas. Y dicho eso, pues una iniciativa como la de este equipo de Harvard, enfocada en planificar un modelo donde se pueda crear una serie de acciones y estrategias enfocadas en cómo tratar con la inversión, en cómo planificar temas de inversión país, en cómo estructurar financiamientos para inversión pública, en cómo hacer evaluaciones y estudios tanto estructurales así como coyunturales de todo lo que tú tenés en la mesa, de cómo ir enfocando una serie de acciones hacia temas importantes de futuro del país. ¿Es esto algo parecido a lo que en Chile se hizo en la época de los 80s con los famosos Chicago Boys? Yo creo que en general es lo que muchos países han trabajado. Creo que lo hablamos alguna vez en una entrevista contigo, el modelo del Korean Development Institute, por ejemplo, que es algo muy similar. Es un centro de pensamiento donde a partir de eso surgen estrategias de desarrollo de país a futuro. Integrales para futuro, ¿no? Correcto. Es casi algo parecido. Sí, son modelos de planificación y desarrollo que los países hoy por hoy diseñan a partir de una institución y que les permite al menos tener una visión a futuro de a dónde querer llevar las cosas. ¿Es necesario tener esas herramientas o crees tú que en el país, o sea, estamos llenos de planes y lo importante es poner manos a la obra? Yo creo que porque alguien te puede hacer esa pregunta. Es un tema de las dos cosas. Es ponernos a trabajar, a ordenarnos. Es un tema de las dos cosas. Yo hablaba al inicio de todos los actores que estamos alrededor. Sí. Y cada quien juega un papel importante. Te doy el caso, por ejemplo, del trabajo que se está haciendo con Japón y con CEPA en el tema de nuestra red de puertos. Los gobiernos anteriores lo que le habían pedido era: trabajemos sobre el puerto de la Unión, infraestructura. Para nosotros es: trabajemos sobre una red de puertos, que uno de sus componentes es infraestructura, pero que otro muy importante es la agenda que yo voy a poner de negocios sobre esa infraestructura para que realmente camine, y todo lo que tengo yo que hacer para que eso se vuelva real. Son dos visiones diferentes. Estamos haciendo que funcione, que camine mucho más rápido. Estamos trayendo potentes empresas en temas navieros. Se está explorando ya, CEPA está haciendo roadshows a nivel internacional para traer también empresas navieras. Se están preparando todas las condiciones de infraestructura para que esto funcione. Se está trabajando con Costa Rica y con otros países de la región para que el ferry funcione. Tenés que tener la casa preparada para poderlos recibir. Es decir, son formas de ver tanto el diseño de los modelos o lo que tenés de información abajo, así como también pegado a la dinámica de gobierno que tú estés llevando. Entonces sí es un poco un poco de todo. Ok. Luis, te quiero agradecer que nos hayas acompañado y nos hayas dado tu punto de vista
con la importancia que tiene la buena articulación y la consonancia de los poderes de Estado para poder recrear un buen clima de negocios para el país, la cual te corresponde a ti como comisionado responsable en el área estratégica de proyectos del gobierno, poder venderlos afuera. Y qué bueno también hablar de que a pesar de todo, siguen en curso, siguen en marcha todas las tareas que tienes pendiente y que Dios mediante se logren concretizar para bien del país y sobre todo también para ese sueño que muchos padres de familia, que muchos estudiantes tienen de poder lograr una buena oportunidad de trabajo en el país. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana acá en el programa. Gracias Ernesto. Te agradezco muchísimo, nos vamos a la pausa, regresamos, un análisis político, legislativo sobre la situación del país. Va a estar con nosotros el general Mauricio Ernesto Vargas en el tema de seguridad que vamos a hablar, y también Leonardo Bonilla, diputado no partidario, nos va a dar sus puntos de vista también con relación a temas de coyuntura. 7:18 minutos, gracias por sintonizar el programa a esta hora de la mañana. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados, al general Mauricio Ernesto Vargas, diputado del Partido Arena. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un saludo a la audiencia y a sus órdenes, amigo. También Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Buenos días también al pueblo. Bueno, antes de salvadoreño. poder hacer el análisis pertinente de lo que vamos a hablar, quiero recordarles a todos nuestros televidentes y darles una buena noticia. Tigo enciende tus conexiones con la red del futuro, ampliando la cobertura móvil en nuevas zonas del país, incrementando velocidades en sitios existentes, aumentando la cobertura de red LTE 4G, encendiendo el primer sitio, como lo hablábamos el día de ayer con el CEO de Tigo en nuestro país, el sitio LTE 4.5G en El Salvador. Así es que eso significa que más salvadoreños vamos a tener una red muy pero muy actualizada, la cual va a permitir llegar muy pero muy lejos. Así es que Tigo en todo lo que te mueve, es todo lo que te mueve. Así es que gracias a Tigo vamos a tener un buen internet. Gracias por acompañarme. Bueno, hay acontecimientos muy importantes que todavía analizar. El día de ayer hubo una sesión plenaria en la cual se condenó la toma calificada militarizada de la institución y se exige precisamente a el presidente Nayib Bukele desistir de nuevas amenazas, ¿cierto? Bueno, indiscutiblemente que los hechos no dan mucho para dar explicaciones. La intromisión en la Asamblea Legislativa con ese exceso de fuerza, definitivamente, que yo me recuerde en la historia de mis 32 años de vida profesional, nunca lo vi. Yo pude ver, por ahí vi unos aviones y unos volados que con Munguía Payés en un momento determinado, que había una controversia en la Asamblea, pero hasta ahí nomás. Y en los años bien atrás, cuando los golpes de Estado prácticamente que cerraban la Corte Suprema de Justicia, cerraban la Asamblea Legislativa, se gobernaba por decreto, y los que vivimos esas historias, no estamos en condición de repetirlas ni de aceptarlas. Y tomando como referencia ese más reciente caso, cuando el general Munguía Payés llega a la Asamblea Legislativa con uniforme de fatiga, creo que sí, corrijan, con todo ese despliegue y dispositivo militar, helicópteros, ¿no era motivo para ejercer una condena similar a la que en algún momento se está haciendo hoy en día? No. Porque ese es un punto de honor y discusión. Te dice, bueno,
si Munguía Payés también lo hizo, y por qué no alzaron su voz cuando Munguía Payés también lo hizo. ¿Cómo no se alzó? Es más, hubo... A manera de condena como la que el día de ayer se ha hecho en la Asamblea. No, pero es que no vamos a traspolar lo de ayer con lo anterior. Eso fue en la parte externa. Okay. Eso fue en el aire. Okay. Fue ahí por el parque infantil. O sea, son características distintas. Tienen características son dos cosas distintas. Con una dimensión y una gradualidad totalmente diferente, pero no sé. No, para mí es diferente. Una cosa es la irrupción en el Salón Azul, porque la Fuerza Armada en los tiempos de Munguía Payés, y no estoy avalando, y yo lo condené, y no era diputado, lo condené como ciudadano. Una cosa es la irrupción en el Salón Azul, y no solo la irrupción de las fuerzas militares, sino la Policía Nacional Civil, y no solo eso, la entrada del presidente de la República a tomar posesión de un cargo para el que no fue electo. Entonces, en los tiempos de Munguía Payés eso no sucedió. El presidente de la República se tomó por 10 minutos la Asamblea Legislativa con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil, y relegaron, eso tampoco pasó en el caso de Munguía Payés, por eso son diferentes, relegaron a toda la seguridad de la Asamblea Legislativa y los aislaron y los dejaron sin efecto. Lo que te está diciendo Leonardo, y hay que leerlo entre líneas, cuando te dice que asumió un cargo, él agarró, le golpeó el gong y dio por abierta la sesión. Es que hay cosas definitivamente que por eso digo, son hechos. Asumió el papel de presidente de la Asamblea Legislativa. Se sentó en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa. Perdón, general, solo quiero, para decir algo. Solo faltó una conversación. Solo faltó que se cruzara la calle de la Corte Suprema de Justicia y se sentara en la silla del presidente de la Corte Suprema de Justicia, y por 10 minutos o 30 se habría tomado el país. Así de grave. Así de grave. Lo que pasa es que los salvadoreños tenemos que entenderlo. Yo quisiera que muchos salvadoreños nos despegáramos del fanatismo y de la manipulación mediática y asumiéramos las consecuencias de lo que pudiera pasar con este tipo de acciones. Yo he tratado de ser concertador, lo he dicho en repetidas ocasiones, pero estas cosas no se pueden tolerar. Creo que hay que buscar fuentes de entendimiento, sí, pero esto no podemos dejarlo callado. Yo estoy claro que hay que buscar fuentes de entendimiento. Pero yo siempre trazo una línea de la cual no voy a pasar. Yo tengo los márgenes en los cuales me voy a mover, pero hay una línea que no la voy a pasar. Y cuando Leonardo plantea que yo no estuve de acuerdo con él en su presencia, que fue el domingo. ¿Primero fue el sábado? ¿O sábado en las 7, en la plenaria de la noche. Sábado en la noche y el domingo en la tarde. Que no estuve de acuerdo, porque realmente lo que está detrás de todo este concepto es precisamente la democracia, el republicanismo, que implica la separación de los órganos del Estado, y adicionalmente el Estado de Derecho, que tiene que conservarse. Entonces, estos factores son bien importantes, pero sumamente importantes que lo vean. Amigos, el pretexto es un préstamo. Y lo digo con claridad, porque el préstamo nunca ha estado en discusión de que se va a dar o no se va a dar. El problema son que se explique cómo se va a usar, a dónde se va a usar. Asumiendo el papel del ausente general Leonardo, sí. Dos cosas elementales. El presidente Bukele sostiene de que la presencia del ejército en las instalaciones era para resguardar su seguridad. Primer elemento. Segundo, en algún momento lo que hace es convocar a una sesión extraordinaria que la misma Constitución de la República le permite. De hecho, bajo esa misma instancia, esta mañana ha hecho una publicación, el día de ayer se hizo la publicación en un comunicado, el Consejo de Ministros a través de la Presidencia, en la cual establece aspectos meramente que discutir, sobre todo basado en esa jurisprudencia que corresponde al Consejo de Ministros convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden.
Ok, mira. Ahí hay dos elementos que lo analicemos vaya, desde el punto vamos de vista, a ir porque no he conversado, estuve Sí. con el doctor Conan Castro el día domingo, por cierto, en una transmisión especial, y hablábamos y me decía, Ernesto, ahí está lo que a nosotros nos corresponde Sí, hacer. Y no estamos pidiendo, y este es un elemento bien importante que lo quiero someter para el análisis que tenemos, y me decía, y no estamos diciendo vayan a aprobarlo, no los estamos obligando porque no corresponde a nosotros, pero sí, como Consejo de Ministros, nos corresponde convocarlos a una No, sesión pero porque es lo primero- ahí hay dos elementos en Vaya, uno. en los dos elementos. Primero, el presidente es el comandante general de la Fuerza Armada, pero no puede usar la Fuerza Armada para lo que se le ocurra. O su seguridad personal. No puede usar la Fuerza Armada para su seguridad personal. Tiene el Estado Mayor Presidencial, tiene la Policía Nacional Civil. Es más, amigos, una de las cosas que se hablaban en el ¿cómo se llama? Durante el conflicto armado, era concretamente, que la guerra era producto que la Fuerza Armada tenía un cordón umbilical con el campo político, con el campo económico, con el campo social. Por eso ese cordón umbilical se cortaron en el acuerdo de paz 16 de enero de 1992. Y yo pregunto, díganme, antes de la democracia y después de la democracia, la intromisión de personas fuertemente armadas con acciones intimidatorias adentro del Salón Azul. La Policía Nacional Civil, el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor Presidencial es el que da todos esos factores. Con respecto a la convocatoria y a los dos elementos, fíjense bien, hay ya una aceptación de una demanda por la Sala de lo Constitucional y, ojo, ha colocado medidas cautelares. Sí. Y las dos cosas que usted ha preguntado, las está rebatiendo la Sala en la medida cautelar. No ha tomado decisión todavía, pero no me quiero tomar más tiempo Claro. para que Leonardo... Sí, o sea, no le está diciendo no vuelva Sí. a convocar, pero déjeme ahorita examinar todavía lo solicitado. Eso le está Claro. diciendo. Yo aquí ando, de hecho, la admisión de la demanda y básicamente, aunque no está resolviendo, sí está haciendo un análisis de que no hay facultades del Ejecutivo Claro. en ese sentido Y los particular. razonamientos. Yo antes de hablar sobre lo que pasó el domingo, y lo dije en el Pleno el día de ayer, y lo seguiré sosteniendo, he dado muestras de buena voluntad. Porque uno hay que ser congruente. Ahorita estoy condenando tajantemente lo que pasó el domingo, pero yo he venido dando muestras de apertura. Y le dije al presidente, yo no voté para que investigaran las declaraciones de el director de Tejido Social, condenables. Pero hay instancias correspondientes y no es la Asamblea Legislativa. No di mi voto. Se votó por la interpelación de la ministra de Salud y el director de ANDA. Muy merecida. Pero no quería yo sumarme a tensar la cuerda con el Ejecutivo. Muestra de buena voluntad. Siempre dije que iba a votar por los 109 millones. Muestra de buena voluntad. Llegué el domingo y el general me dice, yo no estoy de acuerdo porque tú estabas avalando algo que decías que era inconstitucional, por supuesto. Yo llegué de buena voluntad. Pero ¿qué no era, por la qué era lo convocatoria. inconstitucional? ¿En qué? Porque él no tiene las facultades para convocar con el Consejo de Ministros a una asamblea a efecto de legislar. Dice el A ver, pero 167. de legislar ¿en qué sentido? Porque Porque lo Porque dice lo dijo para el préstamo. Lo dice en la parte final de su comunicado, dice que para que Se aprueben aprueben Los 109 millones. los 109 y queda millones. constancia porque lo mandó y por ahí escrito. está por escrito. ok, entonces eso es lo que no Eso es no un acto se de conoce. inconstitucionalidad. Eso está por escrito. Eso, Llegó el él jueves. solicitó para que aprueben. Para que se no aprueben dijo los para que 109 millones. discutan, Y- para que debaten. Y yo a Leonardo le digo, tenés cuidado, porque de buenas intenciones y de buenas voluntades está empedrado el infierno. Pero no, yo quise Ok, construir. en Solo la te voy a decir solicitud- esto. En la solicitud que llega dice para que aprueben, no dice Sí, para que que aprueben. debatan, No, discutan o... No. Y te digo algo.
Yo llegué, te digo, de buena voluntad y Y probablemente me hubiera equivocado. no habrá sido un punto de mala, de mal enfoque en la redacción. Está claro. Sí, no, lo que sea. no importa Está si claro. es mala o no es mala, pero que vengan a decir y a mantener, y después de la aceptación de la demanda de la sala, se tiren contra la sala, después de que la Unión Europea dice, se tiren contra la Unión Europea. O sea, todo el mundo está equivocado, a Menos excepción él. del presidente de la República. Pero Bueno, pero es que la condena en algún momento que se ha hecho es por el uso de la fuerza militar en el Congreso, ¿no? Claro. Pero es que- por el pero es que fondo. no se puede ver tan simplista. No por lo del fondo de los solicitados. No, estoy tratando la manera de un poco balancear es que para las dos comprender cosas son mejor una esto. sola. O lo hacen o lo hacen. Le quiero decir al pueblo salvadoreño algo bien importante. Que los diputados son los peores servidores públicos del mundo. Probablemente. Eso sin No vergüenza, discutamos, tío. eso sin vergüenza, eso. Nosotros los 84, no discutamos sobre la calidad de diputado, porque esa es una excusa. Ok, los diputados se pueden cambiar dentro de un año. El problema es que se están tomando una institución que le pertenece al pueblo salvadoreño y que ha costado construir esa institucionalidad. Es la institución la que se tomó. No es que a los diputados ni siquiera lo fue a traer por apremio, que estuvo muy cerca. Lo preocupante es cooptar una institución vulnerando la Constitución. ¿En contra de quién? ¿De los diputados? No, en contra de la voluntad popular Ok, expresada regresemos. constitucionalmente en las urnas. Voy a hacer una pausa y regreso porque quiero seguir todavía discutiendo ese punto que me parece que es bien importante. Cuando se dice de conformidad, dice cuando los intereses de la República lo demanden. Correcto. ¿Eh? Pero yo Ok, solo voy a hacer una pausa y regreso con eso, porque quiero ampliarme un poco. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:36. Gracias mil por su preferencia, gracias por ese voto de estar en sintonía con nosotros todas las mañanas. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el general Mauricio Ernesto Vargas, diputado del partido Arena, y también Leonardo Bonilla, diputado no partidario. A ver, me había quedado de darle la palabra, sobre todo porque en uno de los componentes del artículo 167, Correcto. numeral 7 de la Constitución, Correcto. que corresponde al Consejo de Ministros convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. Va, primero, El tema de la seguridad, y eso Bueno, ahí quería coronar. primero- El tema de la seguridad no es un... Solo quiero comenzar haciéndole una afirmación y en la intervención de Leonardo a ver si es la visión. Aquí todo el mundo ha visto la militarización, aquí todo el mundo que es condenable. Pero el día domingo se quería clausurar la Asamblea Legislativa y tomar el poder legislativo, el ejecutivo. Eso es lo que ha estado en juego. Ya no le sigamos dando vuelta a las cosas. Y con respecto a la pregunta del 167, 176... Pero ¿por qué? Cerremos ese primer planteamiento. Ok. ¿Por qué usted lo asegura, general? Por todo el aparato que se dio desde la mañana. Cuando usted ve... ¿No era la seguridad del presidente? No, Por eso yo le señor, pregunté anteriormente. no. La Fuerza Armada nunca, en la parte del 92 a esta fecha... No, te respondo puntualmente, perdón, Dale. general. Que si era la seguridad del presidente de la República. Primero, el 178, numeral 12, dice para qué puede usarse la Fuerza Armada. Claro. Estamos de acuerdo, Ahí ya está. me lo explicó el Sí, general, correcto, ok. Estado Mayor Presidencial. Pero, ¿cuántas veces ha llegado el presidente Bukele al seno de la Asamblea Legislativa? Más de 3 o 4 veces. Cuando han estado todos los diputados. Hoy solo habían 28 diputados. ¿A qué le tenía miedo? Y la población que estaba convocada era de su simpatía. ¿A qué le tenía miedo? Habían 28 diputados y habían más soldados, sin contar a los policías, en el seno. Era la seguridad. Adentro del seno de la Asamblea Legislativa. Eso es lo que hay que analizar para saber si era la seguridad de Iban a él. cerrar el Congreso y tomarlo. Cuando él dijo en su discurso anterior que hizo la convocatoria para el día domingo, dijo,
y si no van, yo voy a hacer cumplir la Constitución de la República. Mira, el acoso que ha habido a los diputados y a sus familiares, en la cual la intimidación ha estado presente permanentemente, que el director de la Policía Nacional Civil dice que no es cierto. A mi casa llegaron. A mi casa yo subí al tío y pregunté a la Pati Valdivieso, a diputados a Rodolfo, del FMLN, Rodolfo Parker, iba para su casa y entrando vio el patrulla y le dijeron: vas a llegar a las 3, ¿verdad? Esto hay que denunciarlo, esto hay que decirlo, y que cada quien tome sus propias decisiones. Yo les quiero decir, cuando el fanatismo engangrena el cerebro, la enfermedad no tiene cura. ¿A qué se refiere? ¿Que han engañado a los policías y a los militares para poderlo echar en contra de ustedes? ¿Cómo? No, es que al presidente se le obedece, pero se le obedece en las órdenes legales del servicio, no en la ocurrencia de cualquiera. Van a tener que pagar el costo, y la historia va a juzgar este momento, la historia lo va a poner en su lugar. Al general, al ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional Civil. Claro que sí. Cuando uno es asesor de un mando, no es leal al mando el que no le habla con la verdad. Y hoy la decisión la tiene que tomar el jefe de uno, pero no es porque uno no le dijo, no porque uno no debe ser complaciente, tiene que saber asesorar, tiene que saber decir, tiene que poner posiciones serias, responsables. El comandante toma su decisión. ¿Conoce al ministro de la Defensa usted particularmente? No. Es decir, que lo conozco por foto y porque medio he platicado. ¿Él debió haber sido tal vez un papel como ese o un rol así? Indiscutiblemente. ¿Y cómo se les ocurre esa armamentización tan fuerte y esa intromisión en una asamblea legislativa? Cuando supongamos que ellos puedan, que era la seguridad del presidente, pero no podían ingresar al pleno de esa manera. Maltrataron periodistas, actitudes amenazantes, se robaron un micrófono de los que están de las voladitas que tenemos automáticas. Yo quiero hablar de algo quizás incluso antes. ¿Pero están de acuerdo con mi postura o no? Sí, en parte. Y aquí no hay que defender. ¿Y en qué parte no? Sí. Lo que sucede es que yo quizás le doy un alcance más grave, o no sé si no lo ha expresado así. ¿Sí? O no sé si no lo ha expresado así. Para mí la situación es grave. Y cuando dice el general que fueron a intimidar a diputados, cada diputado que pueda poner una habeas corpus o un amparo, yo no me voy a meter al tema de la intimidación contra los diputados, el presidente que es ilegal, de la República, sino de la toma de la institución. No, pero la solidaridad de nosotros. No, claro, el cargo, pero están no los recursos. Pero están los recursos. No, y es condenable. Pero es que lo que estoy diciendo es que no me voy a meter a opinar de ese tema. No es que no sea condenable. En otro lado, acuérdense cuando. Y claro, si no llegaron a mi casa porque no conocían. Cuando el asunto de el asunto de Zelaya en Honduras. Acuérdense, cuando hoy en el asunto de Guatemala, la independencia de poderes, la separación de órganos del Estado es el problema fundamental. El préstamo es un pretexto para las ambiciones de poder. Y yo quiero decirlo con claridad: el poder enloquece, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y cuando te decía de fanáticos, es por todas las hordas que están afuera, que son barras móviles, comités de aplauso. Yo les quiero decir... O sea, ¿se puede ignorar que hay una insatisfacción de la población frente a ese papel que ha venido jugando la clase política en el país? No, es que no estamos cuestionando eso.
Lo que Hay yo una estoy- insatisfacción de los No, partidos políticos, no lo digo yo. Yo mismo estoy insatisfecho. Si yo mismo estoy Y insatisfecho. lo que está haciendo de alguna manera es correspondiendo un poco al clamor de la ciudadanía que quiere de alguna manera Sí, pero tengo que que se le resuelva tengo que los me- problemas que Neto, no han logrado resolver la clase Neto, política de este país. tengo que tener cuidado. Los venezolanos estaban insatisfechos de la clase política y miren el hoyo que cayeron. Los ecuatorianos estaban insatisfechos con las y miren el hoyo que cayeron. Los ecuatorianos, Los chilenos, Nicaragua. los chilenos, Bueno, los chilenos es completamente diferente. pero hay una insatisfacción No, social. pero no es el tipo que se ha quedado 14 años. No, hay insatisfacción en un marco. No se puede traspolar una cosa con otra. Tiene como 40 años el sistema económico, que es un agente que ahí se ha quedado, ¿no? Pero Sí. bueno, esa Pero harina de otro costal. Es Pero- harina de pero otro yo- costal. yo- Pero regresemos al punto. Ignorar un poco esa insatisfacción No, social. no. La insatisfacción, el hartazgo, la frustración, la cólera, está bien, esa yo no la ignoro. Y yo tengo insatisfacción, tengo hartazgo, porque he visto en estos 3 años que tengo de estar en la Asamblea Legislativa que definitivamente hay cosas que se pueden hacer mejor y más de una manera más acelerada, pero de ello a ir a tirarme a un barranco con otra persona, no, espérese. De ello a incendiar la calle, tampoco. Pero Voy a No, hacer una pausa. Después de la pausa me das toda Cuando el segmento. regresemos, sí, porque de hecho era importante. Yo he tenido la versión oficial, es decir, de gobierno sobre este tema. Y qué bueno ahora verla desde el ángulo de ustedes. A ver, cuando regresemos, el punto medular aquí es una partida de los 109 millones de dólares, ¿cierto? el pretexto, Es el pretexto, no es el punto medular. es el pretexto. Yo Y estoy entonces- dispuesto a votar. Y Entonces, también ¿cuál es el está- pretexto? ¿Cuál es el texto? Díganme sí, ustedes. Para están los poder llegar a un partidos políticos- contexto y analizarlo con... Veámoslo después de la pausa. si Acaparar querés. el poder total. Eso no, yo no tengo la menor duda y por eso dije, en esto no voy a ceder. Y hay un punto de que esta es línea electoral. no voy a pasar. Hay un punto que Ya es vamos a electoral. hablar de Te gastás a los diputados y renovás la asamblea, en teoría, democráticamente en el Vamos a hablar de 2021. eso cuando regresemos. Gracias a todos por estar con nuestra señal. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ustedes dicen que lo que hay detrás es algo más allá de lo que está planteando el gobierno. Voy a referirme yo un poco no a ese análisis o a esa conclusión, sino más bien al punto de partida con la cual se ha generado parte de esta discusión. Una de ellas es negarse a dar los fondos, lo estoy trasladando, negarse a dar los fondos para poder obtener un apoyo para la tercera fase del plan. ¿Sí? La partida de 109 millones de dólares y algunos componentes digamos, de este préstamo, que creo que son 24 o 14 millones. 26 para lo de videovigilancia. Ajá. ¿no? Creo que por 26 anda, no Va, estoy seguro. ok. Son 109. Cierto. Eso es lo que plantea el gobierno. Razón Sí. habría cualquiera Ajá. que nos está viendo para pensar por qué no apoyarlo si al final, pues, algo estamos viendo ahí de bueno en materia de combate a la delincuencia, ¿no? Ahorita Por la te voy a violencia. decir, ahorita te voy a dar la respuesta Ok. al pueblo salvadoreño, porque yo estuve ahí. Viernes en la noche, hubo una reunión con el equipo del presidente Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa. Hubo una reunión con el equipo y se le había logrado un acuerdo. Y el acuerdo era que se iba a abrir la plenaria y que se iba a quedar abierta la plenaria para aprobarlo el lunes. Se dijo que sí. Arena, o yo no sé si me equivoco, estaba de acuerdo, el FMLN está de acuerdo, todos estaban de acuerdo. Que se iba a abrir la plenaria el sábado y se iba a continuar el lunes y que se iba a aprobar. Y ellos, los funcionarios, dijeron que estaban complacidos y que estaban de acuerdo y ya todos estaban relajados, sin estrés.
A los minutos aparece un tuit del presidente Nayib Bukele que los diputados estaban siempre en la obligación de asistir el domingo y que eso no se movía. Se cayó todo, se cayó todo. Ya había un acuerdo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ya había un entendimiento. Lo que pasa es que no estaba el presidente, estaba su equipo. Cuando ellos vieron el tuit, y se lo digo así, cuando ellos vieron el tuit pusieron una cara de frustración porque ellos hicieron una cosa y el presidente hizo otra. Ya había un acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? No, es que el presidente no podía quedar mal con la convocatoria del domingo. Tenía que realizarse y tenían los diputados que hacerlo el día y la hora en la que él dijo. Había un acuerdo el sábado y se cayó. Y eso lo digo con propiedad porque yo estuve ahí. Ahora, ¿cuál es la excusa? Dígame, general. Bueno, primero la excusa es de los 109 millones. Pero para eso era el acuerdo. Sí, pero para aprobar los 109. Yo he estado siempre a disposición. Si hay arena y enfrente, tienen mayoría. Pero yo les voy a poner así. Nos han presentado unas láminas PowerPoint que dicen que es el plan. Para usted, en rigor académico, ¿es eso un plan? No. Vaya. ¿Cuáles son los municipios intervenidos? No. ¿Cómo van a utilizar el dinero? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el valor? Todas estas cosas están presentes. El combate a la delincuencia. Nosotros celebramos porque recibimos el beneficio de la disminución de los homicidios. Sí. Y le pedimos a Dios que mantenga ese nivel y, si es posible, que disminuya. Pero de ello a decir que ese es el éxito del plan, me parece un poco... Pero había acuerdo para aprobar. O sea, yo estoy dando validación a lo que dice el general. Te voy a dar, nada más te contesto para dártela. Yo te voy a decir una cosa. A nosotros nos avisaron como el día sábado, como entre las 12 y la 1 de la tarde, que si aceptábamos ese proyecto. A ustedes fue el viernes en la noche. Nosotros, cuando ya estaba, a ustedes les mintieron diciéndole que Arena estaba de acuerdo con eso. Porque a nosotros... No, eso fue lo que yo dije fue el sábado. ¿El sábado? ¿A qué hora? El sábado en la tarde desde la plenaria. No, es que entonces peor todavía, porque nosotros les dijimos a esta hora, cuando nosotros les hablamos... Pero si el dictamen había bajado desde hace 2 semanas. Sí, y había acuerdo de Arena. Pero aquí voy a otra cosa. Vos sos diputado y sabés que la comisión puede dar un dictamen favorable y el pleno puede decir que no, y puede decir... Pero no se votó, se regresó. Ah, bueno, pero puede hacer que no se... Y se regresó por una razón, para que no pasara el archivo, porque si se votaba y se anulaba, se iba al archivo y se quedaba congelado 6 meses. Perdón, general, déjeme diferir. No hubieron razones y eso lo dijo el presidente, y aquí soy claro, y eso lo digo, es cierto. Sin argumento se regresó el dictamen. Sin argumento. No estoy diciendo que esto sea excusa para lo del domingo, porque son facultades de la Asamblea. ¿Por qué no le pusieron argumentaciones? Eso es lo que habría que ver. Pero ya había un dictamen. Obviamente es cierto, el pleno tiene que avalar o no avalar. ¿Qué pasó pero con no esa se argumentación? no se sometió a votación. Pidió, si antes de pedir la votación, se pidió que regresara, y yo no voté. Presidente de la República, no voté para que regresara a la comisión. O sea, ya había un dictamen. Pero yo les quiero decir algo, miren. Vuelvo a reiterar, porque no quiero que la atención suya, amigos, deje de ver lo que está en juego. Lo que está en juego es la toma del poder total en el país. Dominar la Asamblea, y después se van a comer la Corte Suprema de Justicia. Es un golpe de Estado institucional. Y cuando tú dices las razones, pero si han llegado como 4 veces a la Comisión de Seguridad y les hemos dicho, eso no es un plan, porque eso no le corresponde a Hacienda le corresponde el pisto, los proyectos nos corresponden a nosotros, y las prioridades sobre las necesidades tienen que primar. Ok, cansado decía, bueno, no cansado, perdón, un poco. He escuchado de los funcionarios decir que ellos han estado de manera permanente las veces que han requerido para explicarles en qué consiste. Sí. Y cómo se va a distribuir ese... Pero en qué consiste el préstamo, pero no en qué consiste el plan.
Sí, pero perdón, si vos vas a comprar algo, está dentro de un proyecto, tiene que haber toda una hoja de ruta, tiene que haber ejes, tiene que haber acciones, tiene que haber medidores de impacto, tiene que haber una serie de cosas. Nosotros no vamos a negar bajo ningún punto de vista que no han llegado varias veces, pero sí. Lo que pasa es, y es que aquí hay que ser claros, que en gobiernos anteriores se aprobaron presupuestos así sin mayor discusión, sí, pero ¿esto justifica que ahora se sigan aprobando de esa manera? No. Y entonces me dicen, ¿por qué usted dice que va a apoyar? Yo sé que falta claridad, pero hay que dar muestras de buena voluntad, pero no tampoco son cheques en blanco. Si ya le funcionaron los planes, que se supone que lo que está funcionando son los planes de seguridad, démosle crédito, démosle esta aprobación y veamos si los planes son sostenibles. Pero no niego que hay cosas todavía por aclarar, pero creo que la Asamblea, y ahí de alguna manera también no voy a defender a la Asamblea como institución o como colegiado, no ha dado muestras de apertura como se debería. Hay una sentencia, hay un recurso admitido de la Sala de lo Constitucional con medidas cautelares. Le dice al presidente no usar la Fuerza Armada, no, ¿verdad? Y al Consejo, pues, abstenerse de hacer la convocatoria mientras haya la, digamos, sentencia. Una sentencia. Una sentencia. Entendería yo que el presidente ya no podría entrar en esa convocatoria. Ya sí, no. Pero sí una concentración. Puede llamar a una concentración. O sea, lo puede hacer. Que sea conveniente es otra cosa. ¿Verdad? Convocatoria ya no. Ok, uno. Y dos, el otro elemento. ¿Y ustedes van a aprobar ese préstamo esta semana? ¿Van a dar su voto para aprobar? Pregúntame si voy a dar mi voto. Sí, que si se va a aprobar depende de la decisión del... ¿Tú sí vas a dar el voto? Yo sí. ¿Y general? ¿Su partido y usted? Yo he dicho, no, yo por el partido no puedo hablar porque no he tomado decisión, pero yo le recomendaría al partido que mientras no presenten el plan, que mientras no sustenten y justifiquen, y decirle a usted, mi amigo, el préstamo no está en cuestión, el monto no está en cuestión. Nosotros vamos a aprobar el préstamo, pero necesitamos transparencia, necesitamos rendición de cuentas, necesitamos mecanismos de eficiencia, es lo que necesitamos. Y cuando Leonardo dice que en los gobiernos anteriores había un plan que se llamaba el Plan El Salvador Seguro, que eran más o menos un mamotreto de este tipo, que nos timaron, que nos estafaron, es otra cosa. El tiempo se me fue, quiero agradecerles el que me hayan acompañado, voy a invitarlos más adelante según el curso, como vaya la situación, a Ernesto López Radio, a mi programa de radio, para que dialoguemos con más tiempo este punto que me parece que es medular. Gracias, general. Gracias también a ti, te agradezco muchísimo, Leonardo. Voy a estar muy a la expectativa de lo que acontezca esta semana en la Asamblea Legislativa. Gracias, 8 de la mañana en punto, pásenla bien. Y como siempre, recuerde lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.